Profe, está explicando porque no se escucha nada. Sí, profe, no se escucha nada. ¿Ya me escuchan? Ya. Ok, Ah, profe, ya lo escuchamos. sí. Entonces les decía que ya tengo aquí la gráfica y así es como se comporta este tipo de gráficas. Ven que hay tres partes. La gráfica se divide en tres partes. Y es el comportamiento común de este tipo de funciones. Algunas se dividen en tres, algunas se dividen en dos. Este tipo de funciones se les llama funciones racionales porque son funciones de fracciones y la variable está tanto en la parte de arriba, en el numerador, como en la parte de abajo, el denominador. La variable aquí en el numerador tenemos x y en el denominador tenemos x cuadrada y una x. Cuando tenemos este tipo de funciones racionales, se llaman, las gráficas se dividen, se parten en dos o tres líneas o curvas. Entonces, como les decía, analizando la función, nosotros podemos determinar el dominio y rango para esta función. Si yo me recorro a la izquierda y trato de buscar el final, no lo voy a encontrar. Ok, para dominio. Dominio primero es la variable x. Dominio es todos los valores que va a tomar la variable x, que puede tomar. ¿Sí? Entonces, si yo me recorro al eje de las x y trato de buscar el inicio de la gráfica, no lo voy a encontrar. ¿Por qué? Porque esta gráfica se extiende hasta el infinito. Quiere decir que yo voy a empezar con valores, a asignarle valores a x desde infinito negativo, menos infinito. Entonces aquí voy a escribir mi función x sobre x cuadrada menos x menos 4. Esta es mi función. Profesor, yo tengo una duda. ¿Sí? ¿Cómo metió el x al cuadrado en GeoGebra? Es que a mí no me deja. Hay dos formas, una por teclado y otra por la calculadora. En el Mm, teclado, en el teclado busca un, por lo regular está al lado de la ñ, donde están los brackets. Hay un simbolito que tiene esta forma. Y tienes que usar la tecla Shift. Si es Shift, sí. Si es con Shift más la tecla que tenga este simbolito. Por lo regular está junto con los brackets. no se ve, bueno, yo nada más veo la pantalla que dice que usted escribió, la de GeoGebra, no la alcanzo a visualizar. Ajá.
Eh, Todavía no me he movido a GeoGebra. Perdón, no sabía, perdón, perdón. Entonces, aquí voy a... Ok. No, no es con Shift, es con Alt GR. Es con Alt GR. Alt GR más la tecla que tenga este simbolito. Entonces escribes la variable X, escribes X, después Alt GR al mismo tiempo para escribir. No te va a aparecer el símbolo inmediatamente hasta que escribas lo que sigue. Por ejemplo, X cuadrada es X, después esta tecla y después la tecla del 2. Cuando termines de escribir el 2 te va a aparecer el símbolo y automáticamente GeoGebra lo va a transformar a X cuadrada. La segunda forma, si te vas a GeoGebra, aquí hay una calculadora. Está aquí. Aquí donde está este simbolito, este icono de teclado, lo abres y hay varias partes. Una numérica, aquí para introducir funciones, aquí para introducir texto y símbolos especiales. Te vas al de números, calculadora, y aquí ves las variables que comúnmente se utilizan, x, y, z. Entonces vamos a escribir x cuadrada. Le pones x y después viene aquí abajito viene el símbolo para introducir un cuadrado. Con esta tecla ya automáticamente te pone x cuadrada. Si el exponente que vas a utilizar es más alto, es decir, un x cúbica, x cuarta, x quinta, pones x y el que vas a poner es este símbolo de al lado, que tiene aquí dos cuadritos y aquí uno en la parte de donde iría el exponente, simbolizando que no hay exponente definido, que tú lo vas a introducir manualmente. Entonces le presionas, le pones en esta tecla y lo que pasa con el cursor es que se pasa un poquito a la parte de arriba y ya tú le vas a poner el exponente que a ti te interese. Por ejemplo, 5 es x quinta. Incluso puedes hacer exponentes fraccionarios diciéndole 5 entre 2, un exponente de 5 medios. ¿Sí? ¿Alguna duda? No, profesor, gracias. Sí, profe, de mi parte, nada más, bueno, como duda, cualquier función que nosotros metamos ahí se puede graficar. Sí, sí, Ah, bueno. cualquier función, siempre y cuando se meta correctamente. Un, un, un error que luego se comete, que incluso yo cometo, es que cuando meto exponentes por teclado, el, y, y lo único que hay que escribir es el valor del exponente, pero yo sigo escribiendo toda la función. Hay veces en que el GeoGebra no deja de escribir en la parte del exponente hasta que tú le dices que ya vas a escribir normal, ¿no? Sin exponente. Y eso tienes que hacerlo con las flechas para moverte.
Por ejemplo, voy a usar el teclado y yo digo x al cubo más 5x menos 5000. Vieron que todo lo que escribí está en la parte de arriba como si fuera exponente, ¿verdad? Pero yo no lo quiero así. Entonces eso muchas veces se comete el error de meterlo así y obviamente la gráfica va a salir, no va a ser la gráfica que yo esperaba. Entonces, para decirle a GeoGebra que ya no quiero seguir escribiendo exponentes, sino nada más quiero expresar x cúbica y después escribir lo demás, la demás parte de la función, tengo que usar las flechas de mi teclado, ya sea a la izquierda o hacia abajo, perdón, derecha o hacia abajo. Entonces ahí ya el cursor pasó a la parte de abajo y yo puedo seguir metiendo mi función. ¿Qué dijimos? Más 5x menos 5000, algo así. Sí, nada más hay que tener cuidado con eso porque me ha pasado varias veces de que me entregan gráficas con exponentes muy largos, algebraicos, y la función pues no representa para nada lo que esperábamos. Ok, entonces, continuando, decíamos que el dominio son todos los valores que va a tomar la variable x. Y como vimos en GeoGebra, en la gráfica, se extiende hasta el menos infinito. Entonces podemos decir que el dominio empieza en menos infinito. Menos infinito. Coma. Mediante las comas nosotros representamos el intervalo. Estamos diciendo que empezamos desde menos infinito y la coma me dice hasta dónde voy a llegar. Y este tipo de notación que voy a utilizar ahorita se llama notación por intervalos. Los intervalos los represento mediante símbolos de paréntesis y corchetes. Ahorita les digo cuándo se usa paréntesis y cuándo corchetes. Entonces, si seguimos analizando nuestra gráfica en GeoGebra, pues ya vi que empezamos desde menos infinito y ahora me voy desplazando hacia la derecha, hasta donde esta gráfica se corta. Decimos que esta es una función discontinua, porque se corta en algún punto y da un salto abrupto y empieza en otro. ¿Sí? Esta línea que va hacia abajo pues se va hasta los y negativos, menos infinito, y de repente cambia hasta los infinitos positivos en y, hasta allá arriba, muy arriba. Pero ahorita lo que me interesa es saber hasta dónde llegamos en x. Me interesa saber en qué momento hay una interrupción
y qué valor de x, en qué valor de x ocurre esa interrupción. Aquí es un poquito difícil determinarlo. Necesitaría reducir un poco eh, la escala y más o menos decir, yo puedo mediante las líneas de la cuadrícula decir que más o menos está entre el valor 2 menos 1 tal vez. No, está entre -1 y -2. Entonces sería, no sé, como un -2.5. Lo que podría hacer aquí es trazar líneas verticales para tratar de identificar ese valor de x. Entonces aquí tracé una línea vertical en -1.5. Yo veo que está muy cerca, está pegadito a la línea que tenemos de este lado, en la parte de en medio, muy pegadito aquí. Entonces debe de ser un valor más desplazado hacia la izquierda. Si le pongo -2, está cruzando con la gráfica. Yo no quiero que cruce, yo quiero que solo se acerque mucho a la gráfica, pero sin tocarla. Una línea que se acerca indefinidamente a otra gráfica que es, y se extienden hacia la misma dirección, a esa línea se le llama asíntota. Entonces lo que estoy tratando de definir es cuánto vale la asíntota en esta función, una de sus asíntotas, porque esta función tiene dos asíntotas verticales y una asíntota horizontal. Profe, tengo una duda. Ese que dice S1X menos 1.6 y así, ¿por qué los está poniendo? Ese, ¿cómo? El que dice axis, XY00 y el que ahorita usted modificó el de menos 1.6. Ah, ese se pusieron solitos. Ah, ok. Ok, ya los quité. Ya. Bueno, así es un poquito difícil determinar cuánto vale la asíntota. Habría que hacerlo a prueba y error, como lo estoy haciendo ahorita. Ven que estoy modificando, me estoy moviendo de entre 1 y 2, 1.5, -1.6, etcétera. Y entonces ahí sería un poquito tardado, pero nosotros podríamos solo aproximarlo. Ahora el método analítico es el más preciso. ¿Cómo se hace el método analítico?
Si ya vieron el material, el método analítico más o menos lo que trata de investigar es qué restricciones tenemos en la función. ¿A qué le llamamos restricciones? Operaciones que están prohibidas, operaciones que no podemos realizar, que si ustedes las meten en la calculadora les va a arrojar error. Una de las restricciones típicas es dividir un número entre 0. Ustedes vayan a su calculadora e intenten dividir cualquier número entre el valor 0. La calculadora les va a decir, mandar un mensaje de error, que ese número no se puede calcular. Entonces, una de las primeras restricciones que yo voy a tomar en cuenta son las divisiones entre 0. Otra restricción muy común son las raíces cuadradas. Una raíz cuadrada, las raíces cuadradas de números negativos también les arroja error en sus calculadoras. Hay calculadoras científicas que sí les va a arrojar un resultado, pero ese resultado le llamamos un número complejo o un número imaginario. Es decir, yo no puedo sacar la raíz cuadrada de un número negativo. Pero los matemáticos tuvieron la necesidad de encontrarle una solución a las raíces cuadradas de números negativos. Y por eso inventaron lo que llamamos números imaginarios. Pero nosotros no nos vamos a meter con números imaginarios, solo con números reales. Entonces, para nosotros, las raíces cuadradas de números negativos no existen. Y si ustedes en su calculadora tratan de sacar el número, la raíz cuadrada de un número negativo, pues les va a arrojar error. Entonces estas son las dos restricciones que vamos a nosotros considerar, las dos restricciones principales. En este caso, vamos a considerar la primera, división entre 0. ¿Por qué? Porque no tengo raíces cuadradas, entonces no hay necesidad de considerar esta opción. No tengo raíces, entonces, pero sí tengo una división. Sí tengo aquí una división, aquí está. Esta es la expresión que divide. Entonces tengo que buscar que esta expresión no se haga 0. Nunca esa expresión tendría que volverse 0. Y para encontrar el valor con el cual se hace 0, bueno, para hacer eso, pues tengo que encontrar con qué valores sí se hace 0. Entonces lo que hacemos es decir que x cuadrada menos x menos 4 se va a igualar a 0 para determinar los números que nunca voy a sustituir en esta función. Entonces este procedimiento, pues ya hay que meterse un poco al álgebra, a recordar cómo se hacen ciertos procedimientos del álgebra. En este caso, el procedimiento de factorización. O muchas veces, si no sé factorizar, puedo usar una fórmula a la cual le conocemos como fórmula general. Fórmula general para funciones cuadráticas. Yo prefiero usar el método de factorización. Si el método de factorización no sirve, no me funciona, ya me voy a la fórmula general.
pero me gusta más tratar de factorizar. Bueno, una función, pues muchas veces se ve que no puede factorizarse enseguida, pero esta ecuación, esta expresión sí se puede factorizar. Y la factorización sería x menos 2 al cuadrado. Como ya queda poco tiempo, ya me están corriendo aquí de la sala de cómputo. Pues vamos, me voy a saltar la explicación de cómo se hace la factorización. Se las dejo de tarea. Entonces, el número que nunca vamos a tocar va a ser cuando x valga 2. ¿Sí? Esta potencia pasa al otro lado como si fuera raíz, y pues la raíz de 0 es 0. Entonces aquí ya nada más nos quedaría x menos 2, y el menos 2, que es negativo, pasa del otro lado como positivo. Esta es la solución. El denominador se va a hacer 0 cuando sustituya el valor 2. Es decir, yo nunca voy a poder utilizar 2 en mi función, porque si no, voy a obtener una división entre 0, y la división entre 0 no la voy a poder realizar. Entonces, la primera asíntota se encuentra en 2. Y ah, no, me equivoqué. Disculpen. Sí, es que aquí tengo dos negativos. No, no lo puedo factorizar así. No lo puedo factorizar. Entonces, lo más fácil sería usar fórmula general. Y la fórmula general es menos b más menos raíz cuadrada de b cuadrada menos 4ac sobre 2a. ¿Y qué son todas esas a, b y c? Una, una expresión cuadrática la podemos expresar como ax cuadrada más bx más c igual a 0. Es decir, el coeficiente que esté acompañando al término cuadrático en esta ecuación es el coeficiente a. El que acompaña a la x de aquí es b. Y y el término solito, que está aquí solito sin variable, es c. Nada más sustituimos estos coeficientes en la fórmula general. Entonces aquí a, de acuerdo a esta ecuación, a vale 1, b vale menos 1 y c vale menos 4. Y bueno, como ya me tengo que ir, pues entonces, si no, si tienen alguna duda ahorita, rápidamente.
¿No hay dudas? De mi parte, no, profe. Creo que más o menos lo entendí, entonces creo que no. Sí, es un poquito pesado lo de Ya no, lo de es dominio que y me rango. preguntaron. Entonces, ahí, Que me habló mi profesor. Espérame. ahí creo que voy a ser un poco flexible en sus tareas. De todos modos, va a subir para pues, volverlo a ver y entenderlo un poquito más, ¿verdad? Sí, Ok. sí. Ah, ok. Nada más que les tengo malas noticias. La primer parte de la sesión de hoy ya se perdió. La primer parte de la sesión la di en las computadoras que tenemos aquí en la sala. Y cuando se apaga la computadora se borra todo. Ya apagué la computadora, entonces ya se borró. Y las otras partes de la sesión las tengo en mi laptop. Esas sí están a salvo. Entonces lo que se perdió fue donde expliqué cómo se usa GeoGebra. Entonces pues para que no se queden con la duda de cómo se usa GeoGebra, les voy a pasar unos videos de uso de GeoGebra de YouTube. Se los subo te los mando por WhatsApp o se los pongo en el foro. Por WhatsApp, profesor, creo que va a ser más fácil. Sí. Entonces nada más busco unos adecuados que expliquen lo que estuvimos viendo y ya para que no haya problema. ¿De acuerdo? Entonces nos vemos la siguiente semana. Gracias, bonita noche a todos. Gracias, profe. Excelente noche a todos. Gracias, profesor. Excelente noche. Hasta luego. ¿Va a volver a ser igual en viernes? Sí, el viernes igual en el mismo horario. Ok, muchas gracias. Compañeros, ya está entonces el grupo creado.